Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, asignatura Estadística Diferencial 1. Hoy continuaremos con el tema Resumen y gráficas de datos. El subtema Histogramas. Vamos a iniciar con la definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Entonces, en el eje X tenemos datos cuantitativos y en el eje Y tenemos las frecuencias, y las alturas de cada una de las barras corresponden a los valores de dichas frecuencias. Ok, tenemos un ejemplo. Dice, los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. National Center of Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. Estos son los datos. Tenemos edad, EST, que aquí tenemos resumido que es la estatura, PE es peso en libras, Cint, circunferencia de la cintura, pulso, latidos por minuto, la presión, que puede ser sistólica o diastólica, el colesterol, el índice de masa corporal, la longitud de los muslos, la anchura del codo, la anchura de la muñeca y la circunferencia del brazo. Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios en el software Minitab. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso e índice de masa corporal. Ok, vamos a abrir Minitab. En este caso ya tenemos los datos capturados. Ustedes tienen que capturarlos. Vamos a trabajar con 5 histogramas. El primero, edad, estatura, peso, pulso de hombres e índice de masa corporal, así como nos lo indica el ejercicio. Podríamos hacerlos todos, sin embargo vamos a enfocarnos solamente en estos 5. Ok, ustedes tienen que capturar los datos. Aquí están ya los datos capturados y revisados. Son 40 datos de cada uno de los factores o características que vamos a estudiar. Tenemos dos opciones para hacer el histograma. Vamos a ver la manera sencilla. Vamos al menú de Minitab. Aquí en gráfica le vamos a dar histograma. Vamos a hacerlo con ajuste para observar la campana de Gauss. Y le damos OK. Vamos a iniciar con la edad. Le damos doble clic. Le podemos dar aquí en etiquetas, histograma, edad, aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma. Es un histograma sencillo donde tenemos la campana de Gauss, tenemos las barras. En la parte del eje de las X se indican los datos de las edades y en el eje de la Y las frecuencias, y cada barrita está definida con límites inferior y superior. En este caso sería 15 y 21, y tenemos la frecuencia que sería 8 de la primera barrita. Podemos incluir la frecuencia, adicionar una etiqueta. Ya tenemos aquí la frecuencia de todas las barritas. En total son 40 datos, 20, 30, 40 datos. Este histograma nos da la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. La media, pues como todos sabemos, es la suma de los 40 datos dividido sobre 40. La desviación estándar se calcula a partir de qué tan alejados están los datos de la media y el tamaño de la muestra. Vamos a analizar un histograma más completo, donde vamos a observar algunos datos que veremos en temas más adelante en este programa. Nos vamos aquí a Start, vamos a darle en estadística básica y le vamos a dar sumario gráfico. Vamos a seleccionar la edad. Por default nos da un nivel de confianza del 95%. Podemos cambiarlo, es lo más habitual, 95%.
En ocasiones es 90, en ocasiones es 99. Vamos a dejarlo en 95% y le damos a aceptar. En este caso tenemos el mismo histograma, aunque aquí la campana de Gauss no salió completa y tenemos muchos más datos. Entonces es conveniente ir analizando estos datos. Vamos a adicionar una etiqueta. Vamos a adicionarle los datos a cada una de las barras. Ahí lo tenemos. Y vamos analizando este histograma. Primeramente tenemos las barras que son 8, 9, 10 barras. Tenemos la frecuencia. Aquí tenemos en el eje de las X las edades. Y podemos nosotros aquí poner una etiqueta. Aquí le podemos poner histograma. En este caso es un resumen para la edad. Y pues vamos a ponerle aquí histograma. Okay. Bueno, vamos a iniciar analizando todos estos datos. Anderson-Darling Normality Test, una prueba de normalidad de Anderson-Darling. ¿Qué nos indica esta prueba de normalidad? Aquí tenemos dos valores. Tenemos el valor de A cuadrada y el valor de P. El valor de probabilidad. El valor de probabilidad puede ser de 0 a 1. Y para saber si los datos están distribuidos de manera normal, por lo regular se utiliza un nivel de confianza. En este caso utilizamos un nivel de confianza de 95%. Y entonces el nivel de significancia, que sería el 100% menos el 95%, sería el 5%. Entonces, por lo regular tomamos como referencia un pi-value de 0.05. Si tenemos un valor menor a 0.05, nos indica que tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos normalmente. Y como podemos ver en el histograma, no se ven distribuidos normalmente. Los datos tendrían que estar aquí en el centro, la mayor cantidad de los datos. Sin embargo, aquí tenemos un sesgo hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a continuar con el análisis. Comentaba que como el valor de referencia es 0.05 y nuestro valor es de 0.04, tenemos la evidencia suficiente para decir que los datos no se distribuyen normalmente. Tenemos más datos aquí en el lado izquierdo y tenemos una cola derecha pues mucho más pronunciada, también porque aquí tenemos una barra con 7 datos que hace que la cola se vaya todavía más hacia la derecha. Bueno, la media en este caso pues son 40 datos, se suman todos los datos y se saca el promedio de los datos. La desviación estándar es qué tan alejados están los datos de la media. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Aquí tenemos skewness, que es sesgo en español. Tenemos un sesgo de la curva hacia la derecha, está más pronunciado hacia la derecha. Entonces, ¿cómo podemos medir esto? Cuando tenemos valores cercanos a 0, nos indica que no existe un sesgo pronunciado hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando tenemos valores negativos, nos indica que existe un sesgo hacia la izquierda. En este caso tenemos un valor positivo, alejado un poquito del 0, por lo tanto hay un sesgo hacia la derecha, que es esta parte de aquí. La kurtosis. La kurtosis nos indica si la distribución, digamos, tiene un dibujo normal. Pudiese ser que tengamos otras dos opciones, que esté más plana o digamos más ancha, más chaparrita y más ancha, o que esté más aguda o más alta y más delgada. Cuando tenemos valores de la kurtosis de 0, nos indica que la distribución de la curva es normal.
Cuando tenemos valores de la kurtosis positivos, nos indica que los datos están concentrados en la media. Entonces, en ese caso, la campana de Gauss sería mucho más delgada y más alta. Cuando tenemos valores negativos, que es este caso, tenemos que es un valor negativo que está un poquito alejado del cero. No es, digamos, tan negativo. Entonces, está un poco plana la campana de Gauss. Es por eso que nos indica que digamos, tiene los datos distribuidos de una manera que tenemos una desviación estándar un poco grande, por lo cual hace que la forma de la campana no tenga su forma perfecta de una distribución normal. Bueno, continuamos con el análisis. El tamaño de la muestra es 40. El valor mínimo de esos 40 datos es 17, el valor máximo es 73. Tenemos el valor de la mediana. El valor de la mediana tenemos que es 32.5 y tenemos el valor del primer cuartil y del tercer cuartil. El valor de la mediana, recordamos que si tomamos los 40 datos, sería exactamente el valor del centro, pero como es un número par, 40 datos, no tenemos un valor exacto en el centro. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar los dos valores que se encuentran en el centro y sacar un promedio. En este caso, el programa nos los da, 32.5. Se acomodan los datos del menor al mayor y los valores que están en el centro son los valores que se toman como la mediana. Partiendo del valor mínimo, máximo y la mediana, se plantean lo que es el primer cuartil y el tercer cuartil. Aquí tenemos más datos que vamos a analizar. Tenemos un intervalo de confianza, es un tema que vamos a ver más adelante. Es un intervalo de confianza para la media a un 95%. Y tenemos el intervalo que, si tomamos, ¿qué nos indica esto? Si tomamos varias muestras de 40, nos indica que en el 95% de ellas, la media se va a encontrar en ese intervalo entre 31.02 y 39.929. Tenemos igual el intervalo para la mediana y el intervalo para la desviación estándar, a un nivel de confianza del 95. Y aquí tenemos graficado los cuartiles, el rango del cuartil 1 y el cuartil 3, que sería la diferencia entre 45.5 y 25.25, el rango es 20.25, la mediana, que se encuentra al centro de los datos, y los límites, que es esta palabra que está aquí, whiskers, son los límites, que sería dato mayor y el dato menor. Sin embargo, en estos límites, los whiskers no se toman en cuenta los datos atípicos. Por ejemplo, si tuviéramos esta distribución de las edades, donde el dato menor es 17, y hubiésemos tenido otro dato, quizá de 4, como es un dato que está alejado de la distribución normal, es un dato atípico. O un dato de 105 años, por decir otro ejemplo. En estos casos el programa no los incluye. Nos incluye nada más los que están, digamos, de manera normal dentro de la distribución. En este caso, tomó los mismos, mínimo y máximo, porque no hay ningún dato atípico. Y aquí abajo tenemos los intervalos de confianza. Tenemos el intervalo de confianza que vimos en esta parte de la derecha de la tabla, 31.021, a 39.9289. Y la media estimada es 35.475. De igual manera, aquí tenemos el intervalo de confianza para la mediana. Como podemos ver, este histograma es mucho más completo del que analizamos aquí, donde nada más teníamos la media y la desviación estándar. Entonces vamos a comenzar a analizar los histogramas de esta manera para ir adentrándonos a los siguientes temas.
Continuamos con los siguientes histogramas. Ya tenemos el primero, la edad. Vamos a continuar con la estatura. De igual manera, aquí en Start, estadística básica, resumen gráfico, seleccionamos estatura, dejamos igual 95%. Como podemos ver, si comparamos este histograma con el anterior, resumen gráfico, vamos a minimizar un poco para que se puedan comparar. Tenemos que esta campana sí salió completa, esta campana de Gauss, y los datos se ven distribuidos de una mejor manera. Al centro se ve la mayoría y a las colas derecha e izquierda están una menor cantidad de datos. De igual manera, vamos a adicionarle etiquetas, son 40 datos. Aquí tenemos 13, 8 y 7, 28 datos aquí en el centro. Solamente tenemos acá 4 datos, 3 datos y aquí 5 datos. Entonces vamos analizando punto por punto. Tenemos el A cuadrado de punto 27, el valor de P, que es punto 669. Habíamos comentado que el valor de referencia era punto 05. En ocasiones se toma punto 10. De igual manera, punto 66 es mucho mayor a esos dos valores. Entonces, la prueba de p-value es para determinar si los datos no están distribuidos de manera normal. En este caso, como es mayor a punto 05 o punto 10, los datos no existe evidencia suficiente para decir que no están distribuidos de manera normal. Continuamos con una media de 68.33. La estatura está dada en pulgadas. Podemos hacer aquí el comentario. Pulgadas. La desviación estándar de 3.02 es una desviación estándar mucho menor a la que teníamos en el ejercicio anterior. Una varianza de 9.118, que es el cuadrado de la desviación estándar. Tenemos un valor de sesgo de 0.04 muy cercano al 0. No tenemos sesgos hacia ningún lado. Tenemos una distribución normal, digamos, casi perfecta. Kurtosis tenemos 0.5. En este caso es un valor positivo, nos indica que es mayor que 0. Nos indica que hay una concentración de datos aquí al centro y que está un poco más delgada la campana de Gauss. El tamaño de la muestra igual 40, el valor mínimo 61.3 pulgadas de estatura, el valor máximo 76.2, la mediana, que son los valores que se encuentran al centro de los datos, 68.3, primer cuartil y tercer cuartil. Y tenemos los intervalos de confianza al 95%. ¿Qué nos indica esto? Como lo comenté en el histograma anterior, que si tomamos varias muestras, el 95% de ellas van a estar en estos intervalos, tanto para la media, la mediana y la desviación estándar. Entonces podemos ver una gran diferencia en estas dos distribuciones. Aquí sí están distribuidos los datos de manera normal y aquí tenemos evidencia suficiente, puesto que es menor a 0.05 o 0.10, que son los valores de referencia que comúnmente se toman. Existe evidencia suficiente para decir que los datos no están distribuidos de una manera normal en la edad. Continuamos, ya tenemos edad, estatura, continuamos con peso. Igual estar, estadística básica, resumen gráfica, peso. Aquí tenemos el histograma para peso. Vamos a analizar los datos. Tenemos un valor de p-value de 0.55. Es mayor a 0.10. Por lo tanto, vamos a tomar como valor de referencia 0.10. Igual, cuando ustedes tengan dudas en el programa Minitab, aquí tenemos ayuda, tenemos Start Guide y podemos investigar un poquito más a detalle. La prueba esta de Anderson-Darling, y aquí nos dice que un valor común de referencia es 0.10. Entonces aquí tienen un tip para cuando no comprendan algo de Minitab, pueden irse a la ayuda.
Ok, tenemos una media, tenemos el peso, lo tenemos en libras, peso en libras. Tenemos una media de 172.55, una desviación estándar bastante grande, 26.33. Una variancia de 693. Tenemos que hay un poco de sesgo positivo. Aquí vemos la cola del lado derecho está un poco más estirada. La curtosis tenemos que está un poquito plana porque el valor es muy cercano a cero. Entonces es casi normal, digamos, esta campana de Gauss. Casi perfecta. Porque los datos sí tienen una distribución normal. No existe evidencia suficiente para decir que no están distribuidos normalmente. El tamaño de la muestra es igual, 40, valor mínimo máximo. Tenemos los cuartiles, el valor de la mediana. Si nos posicionamos aquí tenemos el rango del primer y tercer cuartil. Tenemos los valores menor y mayor. No creo que haya ningún dato atípico. No. En este caso tomo 119.5 y 233.10, que son valor menor y mayor. Y tenemos los intervalos de confianza para la media de 164 a 180 con un valor estimado de 172 y para la mediana. En este caso también tenemos para la mediana de 163 a 176 con un estimado de 169.95. También tenemos el intervalo de confianza para la desviación estándar. En este caso no tenemos la gráfica, pero tenemos el dato. Bueno, ya tenemos 3 histogramas, continuamos. Un tip, siempre guarden como en cualquier documento. Vamos a continuar con el cuarto histograma, el pulso de los hombres. Estadística básica, resumen gráfico, pulso de los hombres. Como podemos ver, el pulso de los hombres, al centro, pues aquí tenemos un hueco. Los datos no se ven distribuidos de manera normal. De hecho, aquí nos dice que el valor es aún menor a 5 milésimas. Si tenemos como referencia una décima son 0.10, que en este caso sería mucho mayor a 5 milésimas. Tenemos evidencia suficiente para decir que los datos no tienen una distribución normal. Y gráficamente se ve. Tenemos que están distribuidos hacia este lado y tenemos un sesgo hacia acá. Ok, continuamos con una media de 69.4. Tenemos que el pulso se está midiendo en latidos por minuto. Vamos a ponerlo aquí, latidos por minuto. Pulso de hombres, latidos por minuto. Como normalmente se mide el pulso, pero para ser más específicos. Una desviación estándar de 11.29 y una variancia de 127. Tenemos un sesgo, está un poco alejado del cero. Tenemos un sesgo aquí en la cola derecha. Una curtosis negativa que nos indica, si fuese un valor positivo, nos indica que la campana de Gauss es delgada y los datos están concentrados aquí al centro. Sin embargo, en este caso la campana de Gauss es más chaparra y es más plana. Los datos están distribuidos, digamos, sobre el eje X de una manera que no están distribuidos hacia el centro, sino están distribuidos aquí hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. No es una distribución normal, definitivamente. Tenemos valor mínimo máximo, los cuartiles, la mediana. Tenemos como valores mínimo y máximo 56 y 96. La mediana 66, primer cuartil 60, tercer cuartil 76. ¿Cómo se calculan los cuartiles? Igual se acumulan los datos de menor a mayor. Y en este caso un cuartil pues es la cuarta parte. Entonces la cuarta parte en este caso, si son 40 datos, la cuarta parte es 10. El dato 10 sería 60. Y el tercer cuartil, el dato 30. Tercer cuartil de cuarto es 3 cuartos. 3 cuartos de 40 es 30. El dato 30 es 76. Y aquí tenemos los intervalos de confianza para la
media, la mediana y la desviación estándar. Continuamos con nuestro último histograma, que es el índice de masa corporal. Estadística básica, resumen gráfico, índice de masa corporal. Y aquí tenemos nuestro resumen gráfico. Tenemos un histograma distribuido de manera normal. Lo podemos ver gráficamente, aunque hay aquí un sesgo. Vamos a ver la prueba. El valor es mayor a 0.10, por lo tanto no hay evidencia suficiente para decir que no están distribuidos de manera normal, de que los datos no tienen una distribución normal. Tenemos la media de 25.99. El índice de masa corporal es un índice para medir la masa corporal tomando como referencia la estatura y el peso. Tenemos una desviación estándar de 3.43, una varianza de 11. Tenemos un sesgo positivo, 0.35. Aquí tenemos la cola que se va un poquito más larga. La curtosis tenemos que es muy cercana al 0, por lo tanto digamos que es casi perfecta aquí la campana de Gauss. No está ni muy plana ni muy, digamos, aguda o alta. Tenemos el del tamaño de la muestra es el mismo, valor mínimo 19.6, máximo 33.2, la mediana 26.2, primer cuartil, tercer cuartil y los intervalos de confianza. Repito, los intervalos de confianza, si hiciéramos varias muestras, en el 95% de ellas, la media estaría, en base a esta muestra, estarían en estos datos de 24.9 a 27.095. Si nos colocamos aquí, el valor estimado de la media es de 25.99 y el intervalo, como ya lo mencioné, 24 a 27. Tenemos la mediana, el valor estimado. En este caso vamos a hacer la gráfica un poquito para acá para poder leer. Es de 26.2 y el intervalo de 24.54 a 26.81. Igual, repito, ¿cómo se lee esto del intervalo de confianza? Si tuviéramos, digamos, 100 experimentos, si tomáramos 100 muestras, el 95% de esas muestras, la media, la mediana y la desviación estándar estarían en estos intervalos. En este caso fue el último histograma, guardamos. Regresamos a la presentación de PowerPoint. Esta información está basada en el ejercicio en el libro de Mario Trolla y la solución en el programa Minitab. En este caso es la versión 17, ustedes pueden utilizar la versión 16, incluso ya tenemos la versión nueva, la versión 18. Por mi parte sería todo. Soy el profesor Juan Morales del Tecnológico Nacional de México, Tecnológico de Tijuana. Estamos en la modalidad de educación a distancia con la materia Estadística Diferencial 1. Muchas gracias.